Acá tenemos entonces la tabla base con la cual vamos a trabajar el ejemplo de Window Glass para hacer simplex en Excel. Entonces empezamos con la base, voy a copiar esta tabla varias veces para hacer las siguientes iteraciones y voy a empezar a escribir las ecuaciones. Las ecuaciones base entonces son z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. Esta columna de acá me representa el lado derecho y esto el test de la mínima fracción que ya vamos a ver después. La primera restricción entonces va a ser 0 en z, x1 más x3 igual a 4. Esto es ya incluyendo las variables de holgura acá. Quiere decir que ya inicializamos el problema, ya definimos estas como nuestras variables básicas, x3, x4 y x5, y las no básicas son el origen x1 y x2. Acá tenemos la segunda restricción, que es 2x2 más x4 igual a 12, y finalmente tenemos 3x2 más 2x2 más x5 igual a 18, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solucionar. Pero si revisamos acá, esto ya tiene reducción gaussiana. La ecuación de acá corresponde a x5. En x5 tenemos un 1 y los únicos otros coeficientes que nos quedan son los de las variables no básicas. Acá tenemos un 1 en x4, que es la variable básica correspondiente. El único otro coeficiente corresponde a una variable no básica. Y lo mismo acá tenemos un 1 en x3 y un 1 en una variable no básica. Para z lo mismo, tenemos un 1 en z y los otros coeficientes en las variables no básicas. Es decir, que esta es la solución. Hacemos entonces el test de optimalidad. Tenemos dos coeficientes negativos, por lo tanto no es óptimo. Y el siguiente paso es determinar el camino por el cual me voy a ir, que es el de máximo crecimiento. En este caso es menos 5, por lo tanto x2 va a ser la variable entrante, la variable básica entrante, la que va a dejar de ser 0, y esta va a ser mi columna pivote. Ahora quiero encontrar dónde voy a parar, es decir, dónde me voy a encontrar la primera restricción. Para eso encuentro el valor de la variable básica entrante cada vez que una de estas se vuelve 0, que son las variables básicas. Para eso simplemente tengo que hacer el cociente entre el lado derecho y el coeficiente de la columna pivote. Arrastro esto. Acá, ¿qué pasa? Cada vez que este número sea 0, no va a contar el resultado, porque me da una división que no tiene sentido. Y si tuviera acá un coeficiente negativo, tampoco tendría sentido porque esto daría negativo y me estaría saliendo de la región factible. Es decir, este es el menor y por lo tanto esta de acá va a ser mi fila pivote. Una vez tenga eso, ya puedo empezar la siguiente iteración. El primer paso que tengo que hacer antes de empezar la siguiente iteración es cambiar mis variables básicas. Esta, que es la variable básica saliente, entonces se cambia por la variable básica entrante, que es x2. Y ahora nuestra tarea es convertir este número pivote en 1 y el resto de los coeficientes en la columna pivote en 0. Entonces empezamos por esta ecuación, que la vamos a dividir por el número pivote para que acá nos quede 1. Es decir, esto va a ser a esta fila dividido este número y lo tengo que fijar porque tiene que ser una constante, la misma constante para toda la ecuación. Ahora, como este ya es 0, ese lo voy a dejar igual. Va a ser la misma ecuación, ya tengo mi 0 ahí. Para desaparecer este 2, ¿qué voy a hacer? Voy a coger a esta ecuación, le voy a restar esta de acá, que es mi nueva columna pivote, multiplicada por 2, porque acá siempre voy a tener un 1, entonces lo multiplico por este número que hay acá. Es decir, esto va a ser igual a la fila correspondiente menos la nueva fila pivote multiplicada por el coeficiente del que me quiero deshacer, y ese lo fijo para que sea una constante. Arrastro mi ecuación.
Acá me queda mi 0 y hago exactamente el mismo paso con esta ecuación de z. Es decir, yo voy a coger esta, acá tengo un 5 del que me quiero deshacer, multiplico esta ecuación por ese 5 y se la resto para deshacerme de él. Es decir, tengo esta ecuación menos la nueva fila pivote multiplicada por el coeficiente del que me quiero deshacer y fijo mi coeficiente para que sea, fijo el coeficiente para que sea una constante. Listo. Y esta lo voy a arrastrar de nuevo y tengo acá lo que yo quería. Un 1 en donde estaba mi número pivote y el resto de coeficientes en 0. Están en 0. Es decir, ya hice la reducción gaussiana. Si revisan acá, esta corresponde a x5, tengo un 1 en x5. Acá si ven, mis variables no básicas son las que no están acá, es decir, x1 y x4, y esos son los únicos coeficientes que me quedan acá, aparte de x5. x2 la misma cosa, tengo mi 1 acá y solo tengo un coeficiente en x4. Acá tengo un 1 en x3, solo un coeficiente en x1, y acá tengo mi 1 en z, un coeficiente en x1 y uno en x4, que es lo adecuado, o sea que ya tengo acá mi solución. Entonces empiezo a hacer mi test de optimalidad, tenemos al menos un coeficiente menor que 0, es decir, no es óptima, y ese es el único menor que 0, por lo tanto esta es nuestra variable básica entrante y esa va a ser nuestra columna pivote. Y volvemos a hacer el test de la mínima fracción. Este no cuenta y este es el menor, por lo tanto esta va a ser la fila pivote. Y volvemos a hacer de nuevo nuestro sistema. Para deshacernos de este 3 dividimos toda la ecuación en 3, es decir, esto va a ser igual a la fila dividido este 3 fijo, lo arrastro y me queda 1. Este ya está en 0, entonces lo dejo igual. Esta ecuación no la tengo que cambiar. Este está en 1, entonces inmediatamente puedo coger esta y restarle esta, que ya es 1 acá. Entonces simplemente resto esas dos ecuaciones directamente, obtengo mi 0 y finalmente acá vuelvo y digo que es mi ecuación original menos la nueva fila pivote multiplicada por el coeficiente del que me quiero deshacer. Lo fijo y arrastro la fórmula y tengo el 0 que quería. ¿Qué pasa? Acá ya está reducida. No hemos cambiado aún la variable básica, esta la tenemos que cambiar por x1. Y acá ya tenemos x1, tengo un coeficiente en x1. Esta es x2 que no la habíamos cambiado tampoco. Tengo un coeficiente en x1 y tengo solo coeficientes en x4 y x5 que son las que no están en esta sección y por lo tanto las variables no básicas. Lo mismo acá, tengo uno en x2 y uno acá que es no básica, acá tengo uno en x3 y en las no básicas finalmente tengo uno en z y las no básicas, por lo tanto esta es la solución. Y si se fijan en la ecuación 0, la de z, no tengo ningún coeficiente negativo, por lo tanto esta de acá va a ser la solución a estas variables de este lado. Es decir que el valor óptimo de z es 36 con una solución de x1 igual a 2 y x3 igual a 6 y ahí termina el ejercicio.